Principio del programa vamos a tomar contacto con la región de Coquimbo para conocer de qué se trata este hallazgo de 11 nuevas especies de arácnidos e insectos en la zona, pero antes los quiero invitar a que se unan a nuestra conversación a través de nuestro número de WhatsApp, el más 569 88 81 50 17, porque los vamos a estar leyendo en vivo. Envíenos sus preguntas, también cuéntenos desde qué región de Chile nos escuchan para así podamos nutrir nuestra conversación y hacer comunidad. Y te cuento, Iván, que se trata de un inventario que contará con información valiosa asociada a ecosistemas terrestres y, por ejemplo, dará la posibilidad de implementar medidas de manejo y conservación de biodiversidad. También ha sido un trabajo bastante arduo, donde, por ejemplo, se han conjugado distintas instituciones, no solo de la sociedad civil, sino que también del gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Forestal, la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, el Centro de Información de Recursos Naturales y, por supuesto, la Universidad de La Serena. Y para conocer todos los detalles nos trasladamos hasta esa misma ciudad para conversar con el profesor Jaime Pizarro Araya. Él es entomólogo, investigador del Laboratorio de Entomología Ecológica y profesor asociado del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena. Hola, profesor, ¿cómo está? Ahí los vemos a través de las pantallas de Santiago Televisión. Bienvenido a All You Need Is Love, y se ve que está en un patio bastante hermoso. Harto solcito se ve en las pantallas de Santiago Televisión. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Súper bien, profesor. Qué bueno. Bueno, gracias por la instancia y acá estamos para compartir con ustedes nuestros últimos hallazgos de lo que estamos encontrando actualmente en la región de Coquimbo. Así que preguntas, por favor, acá estamos para conversar. Le vamos a tomar la palabra, profesor, y me gustaría iniciar esta entrevista detallando específicamente cuáles son estas 11 nuevas especies y de qué forma se desarrolló este hallazgo. ¿Ha sido un trabajo sistemático? ¿Cómo fue el momento específico en el cual ustedes encontraron estas especies y por qué es tan relevante poder incorporar esta información a nuestra vida cotidiana? Sí, creo que antes de responder a esa pregunta, el comentario es que este proyecto empezó hace 5 años atrás. Ya llevamos 7 regiones del país. El año pasado hicimos la de región de Coquimbo porque el tema de la pandemia nos tocó la logística de hacer Coquimbo, dueño de casa, acá en la Universidad de La Serena. Pero empezamos en Antofagasta, en el gran volcán Yuyayaco, en el Parque Nacional Yuyayaco, y hemos llegado a lugares hasta como Torre del Paine o el Parque Nacional Paliay, que en la región de Magallanes. Por lo tanto, la región de Coquimbo es el 5.º año de trabajo en el cual encontramos 11 especies nuevas de artrópodos, pero en los otros años, los años anteriores, hemos encontrado otros grupos también. Por lo tanto, estas 11 especies se suman a una olla de información de especies nuevas de artrópodos realmente nuevos, en el sentido de que nunca habíamos encontrado una diversidad tan interesante y desconocida. El Inventario Nacional de Biodiversidad lo que pretende hacer estudios a largo plazo que luego se puedan replicar cada 10 o 20 años para, obviamente, evaluar, por ejemplo, el efecto del cambio climático. En general es eso. Entonces, finalmente, hoy día, profesor, porque nos enteramos por la prensa de esta muy buena noticia, sería una pieza más de este trabajo sistemático que llevan realizando. Y una pregunta que yo pude observar, por ejemplo, a través de las redes sociales, era la forma en que esto impactaba en nuestra vida cotidiana, porque finalmente son especies que estaban ahí quizás un poco ocultas y a través del trabajo que ustedes han estado realizando salieron a la luz. ¿Qué respondería usted, profesor, a ese tipo de inquietud y quizás reflexión sobre la incorporación de este nuevo conocimiento a nuestra propia vida cotidiana? Creo que es fundamental el conocimiento a nivel país, del conocimiento de su patrimonio. El patrimonio natural del país es fundamental para entender qué es lo que realmente tenemos en nuestra región. Cabe señalar que el primer inventario que se realizó en Chile fue en 1856 por Rodolfo Amando Filippi, quien hizo el primer reconocimiento de las guaneras en la zona norte de Antofagasta. Y fíjate que después de casi 150 años recién estamos haciendo monitoreos de este tipo con invertebrados. Casi siempre se ha hecho con plantas vasculares y con animales vertebrados, pero estos grupos pequeñitos, que son los artrópodos, son grupos que siempre han quedado un poco de lado. Por ejemplo, en las áreas de protección, la CONAF en general, los parques nacionales se establecen en base a las plantas vasculares y los animales vertebrados, estos artrópodos.
que si tú lo miras en términos de biodiversidad equivalen al 50% de la diversidad del país, son grupos desconocidos. Por lo tanto, acá se suman varias cuestiones en esta ecuación que al final es desconocimiento, falta de muestreo, a veces falta de financiamiento para este tipo de trabajo y campaña, y un factor muy importante es el capital humano. Nos faltan taxónomos, el taxónomo para nuestra audiencia, para entender, el taxónomo es el especialista que clasifica y ordena a los grupos, ¿sí? Les da nombre científico y es un trabajo lento y lamentablemente tenemos falta de financiamiento para este tipo de trabajo. Nosotros, antes de tomar este Inventario Nacional de Biodiversidad, en el grupo de Artrópodos ya veníamos trabajando fuertemente con colegas de otras universidades como la Universidad de Concepción o del Museo Nacional de Historia Natural, pero también con otros museos o institutos extranjeros. Ya teníamos un grupo importante de taxónomos asociados, porque no hay en Chile. Por ejemplo, el tema de los aracnólogos, o sea, tenemos una falta de conocimiento en la aracnología, pero gigante, o sea, es tremendo el desconocimiento y es complejo porque estamos en un momento siglo XXI, se supone que ya deberíamos estar conociendo toda nuestra biota, pero no es así. Este inventario te demuestra en la parte de artrópodo que no es así. O sea, hay un desconocimiento grandote. Y la pregunta de la audiencia es sumamente importante porque hay especies que pueden tener implicancias económicas, agrícolas, zoonóticas, que pueden transmitir enfermedades, médico-veterinarias, transmisores de patógenos, etcétera. O sea, insisto, necesitas saber lo que tienes en tu patrimonio para saber realmente cuáles son las implicancias ecosistémicas, biológicas y sociales que pueden tener estos grupos en la comunidad. Jaime, ¿cuáles son las distintas, atendiendo a lo último que decía, digamos, los peligros que pueden implicar estas distintas especies y en un contexto también de cambio climático, las distintas estrategias, lo adelantábamos al principio de la entrevista, una de las principales ventajas de tener este inventario también es poder generar estrategias de manejo y conservación de la biodiversidad, en particular de la región de Coquimbo, pero también esto es extrapolable si es que el inventario obviamente sigue sumando especies nuevas. Entonces, en un contexto de cambio climático, ¿cuáles pueden ser esas estrategias de manejo y conservación? Creo que es una tremenda pregunta y que nos estamos haciendo ya desde cuando empezamos el segundo año, nos tocó hacer desierto florido, ya nos estábamos dando cuenta que teníamos casi 30 especies nuevas entre Antofagasta y Atacama. El problema es la velocidad de descripción de las especies. Tú te demoras, nosotros hay trabajos que nos hemos demorado más de 5 años en terminar un trabajo para poder describir las especies, sobre todo en revistas que tienen que ser de corriente principal, etcétera, que tienen que ser evaluadas por pares evaluadores para que la especie se valide además. Es un tema complejo porque nos faltan manos al final para poder trabajar estos grupos y vemos que el cambio climático nos está pisando la cola. Vemos que, bueno, ustedes ya saben que tenemos una extrema sequía, ya en Coquimbo hace mucho tiempo. En la zona central, ustedes ven, la gente que tiene abejas, por ejemplo, los apicultores están moviendo su abeja a Valdivia, o sea, de Petorca, de la quinta región la están moviendo 5 regiones al sur. Por lo tanto, este cambio climático ya está presente en Chile y tenemos problemas graves. Fíjate que a nivel mundial, la pérdida de la biodiversidad es indirectamente proporcional al número de descripciones de especies nuevas. O sea, posiblemente se estén extinguiendo más especies de lo que se están describiendo las especies. No sé si me entienden el concepto. Y obviamente Chile no se escapa de eso. Y para poder entender esto necesitamos tener recursos, necesitamos tener más taxónomos, necesitamos tener que el CONICYT, obviamente que la NIT dé un vuelco a este concepto de poder tener financiamiento para formar gente en estos grupos de taxonomía. Y no solamente con fauna, no solamente con invertebrados, tú lo ves con líquenes, con hongos, o sea, son muy poquitos los especialistas, los micólogos, los especialistas que trabajan con líquenes, y los taxónomos vegetales están también en extinción. O sea, los grandes nombres de nuestros botánicos antiguos ya no están, algunos formaron escuelas y otros no. Así que es un tema complejo. ¿Por qué? Porque somos un país que todavía no conoce bien su biodiversidad. Panorama complicado. Sí, bastante complicado, pero esta noticia finalmente de estas 11 especies nos da esperanza, ¿no? Nos da esperanza y también nos entrega información para seguir realizando un trabajo que requiere la participación definitivamente de todos y todas. Profesor Pizarro, ¿cuáles son estas 11 especies y qué características tienen? A ver si nos puede ayudar dando algún dato ahí interesante que podamos incorporar. A grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos encontramos un par de escorpiones. Bueno, hicimos en general
Para que usted entienda, en el CIMEF, este Inventario Nacional de Biodiversidad, se trabaja con énfasis en las áreas de protección de CONAF, las áreas SNASPE. Por lo tanto, hemos hecho trabajos en general en los parques nacionales, reservas también y monumentos, pero en áreas privadas protegidas. Y nos llamó la atención en un lugar que realmente es sumamente interesante, que está en la cabecera del Valle del Elqui, en la localidad al interior de Alcohuas, no sé si ustedes conocen, o la audiencia conoce, al interior de Alcohuas, en el Valle del Elqui. El sector se llama el área privada protegida Estero Derecho. Y ahí encontramos humedales, las imágenes que están viendo a continuación, y hay unos videos por ahí, son vegas altoandinas que están impecables. Es interesante cuando las comunidades agrícolas toman la postura de mantener y conservar sus áreas para futuro. Hay muchas vegas que hemos revisado en la alta montaña que están secas, que fueron diezmadas por el ganado en general, pero ellos han hecho un manejo del recurso y era esperable encontrar sorpresa, y así fue. Encontramos escorpiones nuevos, arañas, solífugos, que son de los grupos de los quelicerados, también una langosta, que tenemos 3 ejemplares, y algunas polillas también, algunas mariposas nocturnas que encontramos en la Reserva Nacional La Chinchilla, en el Valle del Choapa. Por lo tanto, hay creo que algunas mariposas también en la desembocadura del Limarí. En general, esos serían los grupos. Pero les comento, totalmente entre nos, y esto espero que no salga para otro lado. No hay nadie más escuchando. Excelente. Posiblemente con los grupos más pequeñitos de ácaro, yo creo que esta cifra se tendría que duplicar. O sea, a ciencia cierta, nosotros pensamos que tenemos entre 10 a 11 especies nuevas, pero no tendría ningún problema en pensar, cuando trabajemos en algún momento con acarólogos o próximos acarólogos a revisar nuestra colección de la Universidad de La Serena, seguro que vamos a tener 20 o 30 especies más. No tengo ningún tapujo en comentarlos, porque hay muchas especies que están ASP, que no sabemos los grupos, y que posiblemente no tengan historia taxonómica previa, por lo tanto deben haber géneros nuevos y un par de cosas más arriba que serían especies nuevas. O sea, no sé si me explico. O sea, seguro que tenemos entidades taxonómicas más arriba que son elementos nuevos. Una fantástica a ese noticia. Nivel de desconocimiento. Claro, fantástica noticia. Sí, no, te digo, es un desafío, no hay que desmoralizarse en esta cuestión. Yo creo que es extremadamente motivador, y a nosotros como laboratorio y como institución, la interacción con otros museos, con otras universidades, obviamente, es una de las posturas de trabajo de la universidad, la colaboración. Antiguamente los entomólogos se quedaban con sus colecciones en sus casas, etcétera, pero ahora uno, si no hace trabajos colaborativos, en general ahora no se puede hacer eso. Tú no tienes toda la posibilidad de hacer todo este tipo de trabajo solo. Por lo tanto, es un desafío. Esperamos en el momento de nuestra vida laboral poder contribuir con el conocimiento de esta diversidad a nivel país y poder sumar más especies descritas y saber cuál es el rol en su ecosistema. Por lo tanto, una tarea enorme, el desafío, pero estamos muy motivados y contentos por estar en esta tarea. Oye, Jaime, antes de que cerremos la entrevista, que nos queda ahí un minutito todavía, pero nos llegó un mensaje al WhatsApp, que la gente que nos escucha por Radio USACH y también Santiago Televisión nos escribe. Y en este caso, Alejandro Martínez desde Recoleta dice: saludos al profe, y dice: los grupos arácnidos, le faltó un signo de interrogación parece al final, pero dice: ¿los grupos arácnidos del norte son más peligrosos en relación al sur de Chile? No se han hecho los estudios de eso. No se han hecho estudios de eso. El tema del veneno, nosotros, fíjate, hace 1 o 2 años atrás mandamos un proyecto con una colega de la Universidad de Talca para desarrollar su postdoctorado, y el trabajo no fue financiado, y era para estudiar exactamente eso, la calidad de los venenos de 3 familias de arácnidos de Chile. Y yo me pregunto, ¿cómo no financian ese tipo de trabajo? Porque puede ser extremadamente interesante, porque la colega, lo que se hace al final, ellos tratan de separar sueros y poder desarrollar algún tipo de vacunas para ciertas enfermedades. O sea, es una mixtura entre la ciencia básica que hacemos nosotros y la ciencia aplicada que hacen ellos. Y no fue financiado el proyecto, por lo tanto no podríamos responder la pregunta por el momento. Hay un desconocimiento grandote. Los países cercanos a nosotros tienen líneas de trabajo fuertes en eso, los argentinos, los brasileños, bueno, para qué hablar de México y de Cuba, pero acá no tenemos esa información. Y lo otro sería a priori pensar que más pequeñito, más grande, tiene más veneno, y eso no lo hemos evaluado. Creo que la pregunta, más allá de los rangos distribucionales, tendríamos que hablar de algunos géneros o algunas familias que puedan tener
mayor concentración de veneno. Bueno, definitivamente un tema que también cuando se visibiliza, ¿no?, en la sociedad, con las personas y con las instituciones, y comienza a crecer esta demanda de mayor conocimiento, de mayor información, muchas veces también logra llegar a los oídos de las autoridades. Por eso es tan importante tener estas instancias de conocimiento. Jaime Pizarro Araya, entomólogo, investigador del Laboratorio de Entomología Ecológica y profesor asociado del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena. Muchas gracias por conversar con All You Need Is Lab y buena tarde por allá en la ciudad de La Serena. Muchas gracias. Cuando quieran, por favor, estamos abiertos y atentos a poder comunicar lo que estamos haciendo. Así que saludos a toda la audiencia. Un abrazo. All You Need Is Lab. En Radio USACH sigues en All You Need Is Lab, junto a Nadia Politis e Iván Rimaza.